Sean todos bienvenidos al podcast oficial de GNC Panamá, un lugar especial para que juntos descubramos más y mejores herramientas en materia de salud, nutrición y bienestar, para que cultivemos un mejor estilo de vida. Yo soy Lili Vargas y en este espacio conversaremos con profesionales expertos que nos ayudan a llevar una vida más balanceada con propósito, energía y salud. Hoy tenemos el honor de conversar con un especialista que ha dedicado su carrera al bienestar y la salud reproductiva de la mujer. Nos acompaña el Dr. José Luis Oviedo, ginecólogo especializado en histeroscopía, laparoscopía y cirugía robótica. Además, el Dr. Oviedo se ha formado en medicina reproductiva e infertilidad en la Ciudad de México y actualmente dirige la unidad de medicina reproductiva del Instituto de la Salud Femenina aquí en Panamá. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Hola, Lili, gracias por la invitación. En este primer bloque vamos a conocer al especialista y su propósito. Doctor Oviedo, antes de entrar en los temas médicos, me gustaría conocer un poco más de usted. Si bien es cierto, dimos algo en la introducción, pero profundícenos un poquito más. ¿En qué momento supo que quería dedicarse a la ginecología y la medicina reproductiva? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Pues yo soy ginecólogo y me especializo en infertilidad y medicina reproductiva. Pues vengo de una familia que siempre está en el ámbito médico. Mi padre es ginecólogo y mi madre es enfermera obstetra. Así que desde muy pequeño estuve en los hospitales, asistiendo a mi madre y a mi padre en los procedimientos. Siempre entré a las cirugías. Y muy temprano estuve en el área de la ginecología viendo patologías que afectan directamente a las mujeres. Así que creo que desde mi adolescencia prácticamente estuve involucrado en el ámbito de la ciencia y la medicina como tal. O sea que lo que lo inspiró a usted fue el ambiente en el que estaban sus padres. Sí, claro. Recuerdo que las vacaciones iba a trabajar en la clínica, a los hospitales con mi padre, trabajaba en las cirugías, los veranos trabajaba en el hospital en todos los departamentos y fui viendo a las pacientes y conociéndolas con él ya entrando en los últimos años en la escuela, por ejemplo. Ya me fui inculcando un poquito más hacia el área científica, el área de ciencia, y decidí estudiar medicina, sin saber en ese momento si iba a estudiar ginecología como tal. Ya dentro de la carrera pues me decidí ir hacia ginecología. Y el tema de cuando decidí ir por infertilidad, por medicina reproductiva, estaba entre cirugía laparoscópica avanzada y infertilidad. Pero por cosas del destino, algún colega estaba en México en ese momento, me informé, se abrió una plaza allá y él le comentó sobre mi persona. Tuve que hacer una entrevista en México, me fui a hacer una entrevista solamente, regresé al día siguiente. Eso le cayó muy bien a los jefes que tuve posteriormente y me otorgaron la plaza, luego algunos exámenes. Y ya entrando al área de medicina reproductiva me di cuenta de todo el gran campo que había a partir de ahí, que realmente fue una bonita sorpresa. Sabemos que la medicina reproductiva ha avanzado muchísimo, pero todavía hay muchos tabús y miedos alrededor. Las mujeres no se atreven realmente a hablar mucho de estos temas. ¿Qué es lo que más le apasiona de esta especialidad y qué cree que aún debemos normalizar como sociedad para que no se sigan dando estos casos de que las mujeres, por no hablarlo, se lo guardan e inclusive pasa el tiempo y simplemente no logran ser madres? Fíjate, la medicina reproductiva no implica exclusivamente una paciente que es infértil o que no puede dar embarazo. Abarca de toda su vida reproductiva, desde que está joven, de sus primeros años de adolescencia, todo su desarrollo. Entonces, es bonito acompañar a los pacientes, las parejas también, desde toda su vida reproductiva, desde que inician sus primeras menstruaciones, cuando deciden planificar para no quedar embarazadas, por ejemplo, cuando ya deciden formalizar una relación, cuando dicen, sabes que yo creo que el otro año voy a empezar a buscar embarazo, y luego ir acompañándola durante todo el proceso. Y en ese espacio nos vamos a encontrar con pacientes que tienen algún diagnóstico que les puede dificultar el lograr quedar embarazados o lograr ese embarazo. Ahí es donde entramos nosotros. Es el diagnóstico, tratarlos a veces con medicamentos, a veces con cirugía. Hay algunas otras, que por suerte son las menos, que sí van a requerir algún tipo de ayuda o tratamiento de alta complejidad, una fertilización in vitro, por ejemplo. Pero que no da satisfacción haberles acompañado desde el inicio, sabiendo que no han sido presionadas, que entiendan bien la información, que vayan a su propio ritmo. Aquella que sí amerita que actuemos muy rápido, en poco tiempo, pues así lo haremos. Pero si logramos que se embaracen de forma natural, perfecto. El tema económico es importante. Si ya tiene que ir a un tratamiento de fertilización in vitro, o generobos, etcétera, bueno, vamos paso a paso con ellas para que vivan todo el proceso, tanto ella como su pareja, si lo tienen en sus momentos, pero que al final el cuento sea bonito, que al final tenga un final feliz. Que no todos son así. Lo importante es que demos todo nuestro granito de arena a nosotros como la paciente y que ella se sienta agradecida con el proceso. Al final es algo muy bonito cuando tenemos ese resultado positivo, cuando la paciente nos trae el bebé a consulta, por ejemplo, y recordar todo lo que ha pasado. Para nosotros es muy, muy satisfactorio.
Cuéntanos un poquito acerca de en qué momento o en qué etapa de la mujer o de la adolescente es crucial empezar a ir al ginecólogo. Porque muchos padres no tienen idea de cuándo deben llevar a las niñas, por ejemplo. Usualmente el paciente adolescente, a menos que tenga una patología, una condición, la llevan al médico. Entonces viene la decisión de llevo al pediatra, la llevo a medicina general, ya toca que vaya con el ginecólogo. Por ahí eso ha cambiado poco a poco y ya pacientes adolescentes. Tenemos ginecólogos que ven el área de feto juvenil, pacientes adolescentes. ¿Rango de edad, más o menos? Sí, por ahí a los 15 años, 16 años ya empiezan el ginecólogo con bastante conciencia. Ya se han informado mucho los pacientes jóvenes, pero por ahí aquellas que ya empiezan a trabajar, ya son un poco más independientes, que sola, que por ahí algunas tienen un seguro privado, que puedan acudir a la consulta y generalmente vienen para planificar. Si yo no quiero quedar embarazada, me quiero cuidar con algo, quiero ver las opciones que hay. Depende si quieren usar pastillas, inyecciones, algo más natural, que eso es bastante común ahorita. Es muy raro, hay pacientes muy jóvenes que deciden ya buscar embarazo directamente. Pero ahí no las captamos justamente, porque se supone que hay muchas pacientes jóvenes que tienen algunas condiciones que sin saberlo las van a afectar más adelante y ahí no las captamos y las vamos orientando, sencillamente por información. Pero por ahí, antes de los 25 años, que ya van acudiendo por primera vez al ginecólogo y vamos creando como esa relación que va a seguir a lo largo de toda su vida reproductiva. Eso será lo ideal para entonces tener una buena salud reproductiva, incluso aunque, como usted dice, no se esté planificando un embarazo. Claro, sí, porque igual hay pacientes que me llegan de 5 años y es la primera vez que voy con ginecólogo, o yo tengo la famosa excusa desde antes de la pandemia, no fui al médico, no fui al ginecólogo y vamos, eso fue hace 5 años, ya son pacientes que han tenido que venir a unas citas a seguir sus controles, sus Papa Nicolau, sus ultrasonidos, porque claro, en un año puede aparecer algún fibroma, alguna patología, alguna condición que la va a afectar a nivel ginecológico y más adelante a nivel reproductivo. Entonces, sí es bueno que tengan como ese hábito de ir al médico, no específicamente al ginecólogo, pero bueno, es parte de todo el chequeo que hay que hacer. Vamos a cambiar un poquito de tema. Háblenos de la conexión cuerpo-mente, ciclo menstrual y ovulación. ¿Por qué es tan importante que una mujer conozca su ciclo menstrual y aprenda a identificar cuándo está ovulando? ¿Cómo influye esto en su bienestar físico, emocional y hormonal? Porque hay muchas mujeres que no saben y que ni siquiera tienen idea cuándo les viene el periodo. Es súper interesante porque el 90% de los pacientes que yo veo en la consulta no tienen idea de cómo funciona el ciclo menstrual. Incluyo profesionales, incluyo médicos, obviamente no los ginecólogos, los pacientes que son ginecólogos, pero el resto, 90% no conocen cómo funciona el ciclo menstrual. Lo habrán visto alguna vez en la escuela, cuando menstruaban, etcétera, pero te sorprenderías. Muchas tienen las aplicaciones. Esto es bueno y malo porque estas aplicaciones que llevan al registro del ciclo menstrual no son aplicaciones inteligentes, ya no pueden pronosticar lo que va a pasar y llevan un registro. Y el error que hacen muchos pacientes es que le hacen demasiado caso a lo que indica esa aplicación, puede ser por rateo, y piensan que van a ovular a la fecha que le indica o que van a menstruar en una fecha específica, y no es así. Realmente cuando los pacientes llegan les explicamos cómo funciona la menstruación, qué momento va a estar ovulando, cuando van revisando un ultrasonido, ahí nos damos cuenta que no concuerda su historia por lo que está aplicado en la aplicación. Entonces, llevar registro del ciclo menstrual, conocerlo, sirve para dos cosas, tanto como para buscar embarazo o para no buscar embarazo en su momento si desean criarse. Y afecta a las dos pacientes, a los dos espectros. La paciente que quiere buscar embarazo, pues definitivo, es interesante cómo se les cae la cara cuando empiezan a entender, ay, yo no sabía que los primeros días menstruación eran esto, y yo con niños debo estar ovulando en estas fechas, yo no sabía que mis días fertilidad eran esto, con razón yo todo este tiempo he estado teniendo los años, los días que no son, y ahí baja un poquito la ansiedad, baja un poquito el estrés que cargan cuando ya entienden un poquito el ciclo menstrual, y la mayoría de las pacientes se van a embarazar en los primeros ciclos una vez entienden y comprenden cómo funciona el ciclo menstrual, y ya luego aplicarle tanto a ella con su pareja cuáles son las probabilidades de que buscando embarazo en esos días se dé el embarazo y entiende que la naturaleza es sabia, que a veces es demasiado caprichosa y que no es que sencillamente cuando decían buscar embarazo el mes siguiente se van a embarazar. Me gusta explicarle con los pacientes para que ese nivel de estrés y ansiedad que lo generan las redes sociales, amistades, no las afecte demasiado y no se perturben cuando no se logra el resultado de inicio. Otra pregunta, ¿cuáles son las señales más claras del cuerpo que te indica estás ovulando y cómo puede este conocimiento ayudar incluso a quienes no están buscando embarazo? Más o menos va de la línea de lo que acabas de comentar. Es muy difícil. Hay unas mujeres que sienten la ovulación, otras no sienten nada. Es muy bajo el porcentaje de las pacientes que realmente saben cuando están ovulados. Hemos tenido pacientes que me dicen, mira,
vengo, sé que estoy ovulando, me duele el lado izquierdo del abdomen, por ejemplo, y cuando hacemos ultrasonido, en efecto, sí están ovulando. Signos como tal sí están descritos, pero la paciente que no está pendiente de esto realmente es muy raro que se dé cuenta. Se aumenta la temperatura corporal, un poquito de dolor en los senos o sensibilidad. Por ahí lo que sí ven algunos pacientes es una secreción vaginal, se llama como clara de huevo, muy acuosa, muy transparente. No todas las pacientes lo ven realmente. A veces empiezan a dar cuenta, bueno, ya empezamos el proceso, empezar a buscar embarazo. Pero el resto, la mayoría no saben cuando están ovulando. Uno, porque no saben qué periodo debe ser, porque no conocen cómo es su ciclo menstrual. Y otro es porque realmente no tienen ningún síntoma. Hablamos de fertilidad, edad y toma de decisiones informadas. Se habla mucho de la reserva ovárica, pero no todas saben qué es la reserva ovárica. ¿Podría explicarlo de forma sencilla? Que lo podamos entender todo. Y las pacientes no saben, bueno, ¿y cuándo es buen momento para embarazarme? Bueno, la naturaleza dice, va, de los 25 a los 35 años es como la edad ideal. El cuerpo es diferente, el metabólico es diferente. No es que antes o después no se puedan embarazar, pero por ahí pacientes de mayor edad, a los 38 o 40 años, ya aumentan los riesgos inherentes a la propia edad, a la calidad de los óvulos. Entonces ahí es donde se habla mucho de la reserva ovárica. Aquí sí me quiero extender un poco, no decirlo tan técnico porque puede confundir. La reserva ovárica es como la dotación de folículos y de óvulos que queda para el resto de su vida reproductiva en una vasita. Y se lo explico a los pacientes muy sencillo. La reserva ovárica es como una bóveda de óvulos. Todas las mujeres nacen con esta bóveda, nacen con 2 millones de óvulos. Eso es para toda su vida reproductiva. Esos óvulos se van a acabar, pero desde que nace hasta que tiene su primera menstruación, ha perdido casi 1 millón de óvulos, 1,5 millones. En el momento que tiene su primera menstruación, que se llama menarca, tiene 500,000 óvulos para el resto de su vida. Entonces, estos óvulos se van a ir gastando de mes a mes. Entonces le explico lo que pasa. Una gran bóveda, están todos los huevos, y todos los meses va a sacar de la bóveda un grupo de huevitos. Esos huevos se van a perder. El siguiente mes vamos sacando huevos. Obviamente esta bóveda se va a ir acabando con el tiempo. A los 20 años, 30, los 40 años, ya lo que queda en la bóveda, muy poco. Y no solo esto, sino que también la calidad de lo que va quedando, porque son los mismos huevos que existen. Esa calidad se va a perder. Para la reserva ovárica es importante que la paciente entienda el concepto, entienda la importancia que tiene esto a lo largo de su vida. ¿Tiene mucho que ver el estilo de vida y la alimentación que afecta algo de la calidad ovárica o no tiene nada que ver? Muchísimo, porque la parte metabólica es importante en el funcionamiento del ciclo menstrual, como funcionamiento del eje hormonal, en cómo se dan las menstruaciones, pacientes que no se cuidan, que son sedentarias, pacientes que tienen malos hábitos, que fuman, que le consumen alcohol excesivo, que no hacen actividad física, que no están bien suplementadas, que no llevan buena alimentación, se va a ver afectada definitivamente la reserva ovárica o la funcionalidad del ovario. Pacientes con sobrepeso, con obesidad, ya van a involucrar otra serie de aspectos a nivel ginecológico que van a afectar directamente el ovario. Así que sí influye mucho la calidad de vida, tener buenos hábitos, el tema de la alimentación, el ejercicio, en qué momentos hacerlos, si la paciente va a buscar embarazo, durante el embarazo, que es lo que afecta totalmente. Muchas mujeres están postergando la maternidad por razones personales o profesionales. ¿Cuándo es recomendable considerar la congelación de óvulos y qué deben tener en cuenta para hacerlo con bienestar y seguridad? Me imagino que va a haber una preparación para poder congelar óvulos precisamente, aparte de una serie de exámenes. Claro, el tema, suena como muy repetitivo y es muy agresivo para la paciente, pero el tema de la edad es importante. Al final va a ser el principal factor de infertilidad. A mayor edad, menor es la probabilidad de que logren embarazo, pero si lo logran a mayor edad, pues hay mayor riesgo de que el bebé pueda venir con problemas. Son riesgos que la paciente no debería tomar y no es lo que espera. Obviamente, no es una paciente que va a buscar embarazo. Que no necesariamente va a ser así, pero es importante tenerlo en cuenta. Claro, sí, igual, una paciente joven de 20 años, pues un bebé con pronto embarazo. Problema, a mayor edad tiene mayor propensión, probabilidad. Entonces, ¿cuándo es la edad ideal para buscar embarazo? Pues el momento que estés lista, el momento que decidas, el momento que tu entorno esté equilibrado y te sientas en la posibilidad o la disposición de buscarlo. Pero por ahí, antes de los 35 años es la edad ideal, hasta los 40 todavía es posible, con buenas probabilidades, pero ya después de ahí se dificulta un poco. Y es donde entra el tema de la congelación de óvulos. Le llaman planificación electiva de fertilidad, que es un término más bonito. Hay una congelación de óvulos que es social, que aquí hay pacientes que se congela porque no se siente en el momento de buscar embarazo en el momento. Hay una congelación que es por indicaciones médicas, endometriosis, porque cáncer, por así quimioterapia. La congelación de óvulos es una forma de preservar tu fertilidad. Es decir, yo soy una mujer de 35 años, yo no estoy casada, no tengo pareja o tengo una pareja muy reciente,
yo no me veo con esta persona, no sé, 1 o 2 años, pero yo en estos momentos yo no deseo salir embarazada, no me siento lista, tengo unas metas profesionales, voy a viajar por 2 años enteros. Está bien, perfecto, es su vida, es su decisión y está muy bien que esté clara en eso. La congelación de óvulos le permite congelar óvulos, tener un backup y tenerlo guardado en una mini bóveda, y en su momento, cuando esté lista, no me dice, sabes que tengo 38 años, yo siempre soñaba por 39, embarazarme, y ahí tengo mi pareja, ya me casé, que ahí viajé, ya logré ciertas metas profesionales, yo tengo mi casa, mi carro, etcétera. En este momento me siento lista, madura, mejor estado metabólico y físico para un embarazo. Ahí donde puede Y tener... tienen los óvulos de 35 años. Es importante porque esos óvulos que guardó, los guardó los 5, 3 años, guardó. Al final son óvulos de mejor calidad cuando los va a utilizar. Y no porque congele los óvulos, sencillamente los tiene que usar para el embarazo. Se puede embarazar de forma natural, pero siempre es bueno tener ese backup. Por ahí hay pacientes que me dicen, yo congelé óvulos para mi segundo embarazo. Me parece muy bien. Tal vez para el primer embarazo de sola, pero para el segundo tal vez le cuesta un poco más, para 40, 21 años. Ahí tiene esos huevitos congelados. ¿Puedes comentarnos brevemente cómo funciona un embarazo asistido y qué tipo de acompañamiento emocional y físico reciben las mujeres en este proceso? Okay. El embarazo de forma asistida pues, se puede vivir en 2 ramas. Hay tratamientos de alta complejidad y de baja complejidad. Lo de baja complejidad es relaciones sexuales dirigidas, explicarle a la pareja o al paciente cuál es su edad fértil, lo que es la ovulación, desde que tenemos probabilidad de lograr embarazo. A veces usamos algo de medicamento para ayudarla. Una inseminación artificial que a veces se confunde, ocurre a nivel natural, ocurre dentro del cuerpo. Sencillamente utilizamos una muestra de semen que se coloca dentro del útero para aumentar las probabilidades. Ya en alta complejidad hablamos de fertilización in vitro, fertilización asistida también como se conoce. Ahí sí ya incluye una estimulación con medicamentos, usando una cantidad de óvulos que tiene disponible toda en un mes, en un ciclo del paciente, extraen esos óvulos y se fecunda o se fertiliza con una muestra de espermatozoides de esposo. Ahí vamos a tener embriones. Estos embriones son valiosos porque ya han sobrevivido en el laboratorio un tiempo y es lo que se va a colocar adentro del útero de la paciente para que lleve el embarazo. Se difiere mucho en cuanto a los medicamentos, en cuanto a la complejidad, pero también difiere en la probabilidad de embarazo. También hay complejidad. La fertilización in vitro tiene mayor porcentaje de embarazo. ¿Requiere un acompañamiento emocional? Sí, es clave. Aquella paciente que llega con su esposo la va a acompañar desde el día 1, la primera cita, y se va a enterar de los diagnósticos que hay. Y que va a ser un paréntesis, no siempre es culpa de la mujer, que es lo que se cree. 40% de las causas son de factor masculino, el otro 40% de factor femenino. Un pequeño porcentaje que es mixto, pero muchas veces el varón es la causa principal de infertilidad, o no de infertilidad como tal, sino que no se logre tan pronto el embarazo. Es que es importante que esté en el día 1. Pues seamos honestos, la paciente es la que va a llevar el gran peso de todo el tratamiento. Por ejemplo, está el caso de fertilización in vitro, la que va a hacer un medicamento, va a ir a la cita, va a estar en el momento de la extracción de los óvulos, la transferencia de un embrión. Es la que lleva el gran peso, pero el que su esposo o su pareja o la persona con la que esté compartiendo su vida esté ahí en la cita y que saque permiso del trabajo y que esté el día de la expedición y que la compañía de la transferencia es súper importante, porque al final son medicamentos, el tema de la ansiedad, el tema de las emociones de la paciente es muy importante, es un sub y baja de emociones, donde la paciente va a estar un poquito alterada, es inevitable. Es bueno que esté con el acompañamiento de su pareja, puede ser su familiar. He visto muchas veces, al final conozco a la mamá, la hermana, su mejor amiga, a su pareja, etcétera, que la van acompañando durante todo el proceso. Y ese apoyo, esa red de apoyo, esas amigas, ese momento de poder hablar con él y contar, oye, hoy me siento diferente, hoy estoy más sensible, mañana es el día importante. Tener a alguien que sepa cómo va todo el proceso es súper importante, porque al final es un proyecto de familia, de una pareja, pero atrás tienen todo un grupo que lo viene apoyando desde mucho antes. Muchas pacientes se reservan todo este tema, pero atrás están los papás, la mamá, las abuelas, todo el mundo apoyando y empujando, y al final desean el bien para la paciente, ya sea que se logre o no, pero que esté a gusto y que esté cómoda durante todo el proceso. Doctor, eso suena fabuloso, pero hay casos y hay casos. Hábleme de las pacientes que, vamos a decir, de repente congelaron, como usted dice, en la edad perfecta, que era 35 años, tienen 40, 41 y siguen sin pareja. ¿Es seguro realmente inseminarse de un banco de esperma? Háblenos un poquito de eso, porque usted está hablando del acompañamiento de toda la familia y de la pareja, pero ¿y si la mujer está soltera? Claro, ¿qué ocurre? El mundo ha cambiado. Sí, cada vez son más profesionales, incluso tienen logros a nivel profesional mucho más que el varón, por ejemplo. Y no es raro ver en la consulta, pero ahí el 50% de los pacientes que veo son pacientes en edad entre los 35, 40 años, con una buena carrera, todo, pero que no tienen pareja.
o que vienen saliendo de una relación larga porque no tenían las mismas metas, por ejemplo. Luego me dicen, mira, yo tengo una pareja reciente y yo no sé si esta va a ser la persona al final. Pues deciden gomelar óvulos a edad temprana y no sé, 40 entre. Pues, yo quiero buscar embarazo, no tengo pareja, pero este es el momento. Claro que tenemos a disposición banco de semen, ¿ok? La paciente elige pues, un perfil del donante de semen como para que se pueda hacer el procedimiento. Estas donaciones de semen, este banco de semen, son varones jóvenes que obviamente tienen mejor estado metabólico, su cuerpo es diferente, están en mejores condiciones para donar semen. Que si fuera tu pareja a los 40, tu pareja tiene 45 en ese momento, la calidad de semen no va a ser igual. Así que por ahí equipara bastante el momento de los ovos. Una paciente de 40 años con una buena muestra de semen, pues vamos a tener mucho mejor resultado. Estos pacientes que van al banco de semen, que son donantes de semen, son pacientes que han venido filtrados por un montón de pruebas psicológicas, infecciosas, genéticas. Así que al final de cuentas sí, disminuye mucho los riesgos de tener un bebé con problemas. Es un perfil sano. Claro, perfil sano. La paciente puede estar muy segura de lo que va a obtener, con lo que se va a trabajar. Equipara mucho el ambiente del ovario, el ambiente de los óvulos, así que es una buena opción. Cada vez es más común. No todas las pacientes están dispuestas a hacerlo, les cuesta algo, les cuesta poquito tomar la decisión, pero aquella que está decidida y dice, no sabes que yo siempre quise hacer mamá, un proceso con mi pareja, hay pacientes que tienen su pareja reciente, pues sabes que va a usar la muestra de semen porque está en mejores condiciones y hay de todo, o sea, hay diferentes aspectos, pero el utilizar el banco de semen es una opción. La tenemos disponible en Panamá, no tienen que ir afuera a buscarlo, no tienen que hacer ese tratamiento de otro país. Lo tenemos todo aquí en Panamá, en nuestros centros, con la mejor tecnología, con todas las certificaciones. Son muestras muy bien validadas, con toda la seguridad que requiere en estos casos. Dice que lo pueden hacer todo en Panamá. ¿Necesariamente la muestra tiene que ser de Panamá o se puede elegir según el perfil en Asia? Digo, en raíz de todo. Tienes toda la Tenemos banco de semen que son de aquí de Panamá, que son donantes de Panamá, y por ahí las pacientes buscan algún perfil un poco, no llama idealista, pero siempre han dicho con ellos, quiero que mi pareja sea 1,70 m, ojo azul, cabello rubio. Pues bueno, trato de enfocarlas, aterrizarlas un poco en que el aspecto físico obviamente es importante, pero la calidad de la muestra también es muy, muy importante. No es que sea tan fácil acceder a un banco de semen, no es tan fácil conseguir donantes de semen, pero también tenemos donantes que son internacionales. Los tenemos en nuestro banco de semen y podemos trabajar con él. Así que por ahí... Cualquier paciente puede llegar de que yo voy a elegir el continente de donde yo quiero que sea. Más específico, pero además sin que sea más quisquilloso, más difícil, no es tan sencillo. Una paciente me dice, yo quiero que el donante sea asiático, de Tailandia, claro, eso no va a ser tan sencillo. Pero sí me gusta ver que los pacientes aterrizarla y explicar qué es la muestra de semen al final. Y al final ellas eligen y forman parte del proceso, se sienten cómodas, se sienten seguras y están seguras de la decisión que van a tomar y damos ese paso adelante. Pero opciones internacionales tienen. Sí hay. Ok. Vamos a hacer otra pregunta interesante por acá. ¿Qué recomendaciones le daría a una mujer que quiere prepararse física y emocionalmente para tener un bebé? ¿Qué aspectos no deben dejarse fuera? Por ejemplo, hay dos vertientes aquí. ¿Cómo es la preparación para una mujer cuando va a congelar óvulos? Y después, ¿cómo es la preparación para hacerse entonces la transferencia y quedar embarazada o la inseminación? Realmente, vendría siendo prácticamente lo mismo. El paciente decide buscar embarazo y ya sea que tener óvulos congelados o lo va a buscar de forma natural. El cuerpo es como un TEN, una gran maquinaria, y tiene que estar en sus óptimas condiciones. Y eso lo explico a las pacientes, sobre todo las que van a un tipo de tratamiento. Visualiza que vas a ir a una olimpiada y que tienes que entrenar previamente. Esto es lo mismo que vamos a hacer. Hay que suplementar a los pacientes. A las recomendaciones internacionales, la paciente que va a buscar embarazo es por lo menos de 3 a 6 meses con suplementación de ácido fólico, por lo menos arriba de 400 microgramos, que es lo recomendado por todas las sociedades. No es que no se pueda embarazar sin eso, pero sí disminuir el riesgo de algún déficit de tubo neural, por ejemplo, que le vea con un problema. Y yo lo depende de cada paciente. Una paciente que sea hipotiroidea, una paciente que tenga síndrome tipo, una paciente que sea diabética, pues ya habrá que requerir otro tipo de suplementación y análisis. Importante que a nivel metabólico esté equilibrado. En nuestro centro contamos con una unidad de nutrición metabólica que evalúa a la paciente antes de que vaya a buscar embarazo. Sobre todo aquellas pacientes que van para un tratamiento de reproducción. Obviamente por el tema de la inversión económica que vamos a hacer, al final necesitamos que todo salga, no tratar de que todo salga de la mejor manera posible. Pero no es lo mismo una paciente que busca el embarazo en sobrepeso o en obesidad a una paciente que está en su índice de masa corporal normal. Obviamente ya una vez embarazada es muy difícil controlar el peso, que con la ganancia de peso debe haber las demandas.
Son pacientes que tienen a tu alrededor tener diabetes gestacional, de hipertensión, que puede ya afectar también al bebé. Entonces sí buscamos que la paciente esté en su mejor condición antes de que se logre el embarazo. Y durante el embarazo se le da todo un seguimiento, porque al final yo le explico al esposo, a la pareja, al final yo te tengo que entregar a tu esposa que tu bebé con vida, sano. Entonces sí es importante que tengan ese abordaje metabólico previamente, que se preparen bien. ¿Qué más? Buen estilo de vida, hábitos saludables, pacientes que no sean sedentarios, que hagan actividad física, Que tomen vitaminas. que tomen sus vitaminas. Por ahí hay un tema, por ahí, vamos, el tema de las redes sociales, los medios de comunicación bombardean con muchísima información. Y no me es raro ver en la consulta, yo estoy tomando zinc, colágeno, magnesio, etcétera, chaguán, un montón de suplementos. Y le pregunto, bueno, ¿y quién te lo indicó? Me dice, es que mi hermana toma esto, mi amiga toma esto y yo también quiero usarlo. El cuerpo es una gran maquinaria, así que no es bueno estar bajo suplementado ni estar sobre suplementado. Todo tiene un rango. Y es donde viene la orientación profesional. El promedio es un montón de suplementos que sea específicamente lo que tú necesitas para que tu cuerpo funcione bien, para que esté bien equilibrado. Y si vas a buscar en embarazo, en este caso, que lo logres de la mejor manera. Y al final es bueno que la paciente esté orientada. En el caso de atletas profesionales o mujeres con rutinas de entrenamiento de alto rendimiento, ¿cómo puede verse afectada la fertilidad o la salud reproductiva? Porque también sabemos que una vez embarazada también a muchas le dicen no puedes hacer ejercicio. Es una pregunta muy interesante porque aquellas atletas de alto rendimiento, ya que son de competición, pueden desarrollar lo que se llama amenorrea hipotalán. Dicho de otro modo, es una disfunción en el eje hormonal que puede hacer que estas pacientes, por ejemplo, no menstruen, tengan periodo de amenorrea. Entonces no es extraño ver un atleta de alto rendimiento que yo estoy preparando para una olimpiada y yo no menstruo hace 6 meses. Entonces esto lo que va a hacer obviamente es que la paciente no esté ovulando y por ende no esté menstruando. Tiene mucho que ver con el tema de peso. Son pacientes que, obviamente por sus requerimientos, tienen que tener un índice de masa corporal bajo, depende de la disciplina que haga. Pero estas pacientes tienen un tiempo de vida a nivel deportivo. Después de los 32, 35 años probablemente ya no sean en esa disciplina y ya recuperan su ritmo de vida normal y empiezan a tener su ritmo. Pero estas pacientes que están en ese proceso, es bueno que ven ahorita, se revisa con espejo ovario, ver todo su sistema hormonal, la parte metabólica, para ir identificándose otras condiciones que puedan afectar. Y orientarles y explicarles que en el momento de que se vayan a buscar embarazo, obviamente, tienen que bajar del ritmo de esta actividad física. Pero es que vamos, en nuestra sociedad, por suerte, tenemos muchas pacientes que hacen deporte, hacen actividad física. Por ahí no al punto de alto rendimiento como tal, pero sí tenemos muchas pacientes que corren, que hacen ciclismo, que hacen running, que hacen pilates, que hacen crossfit. Y eso es muy bueno, eso ha cambiado. Anteriormente no hacían ejercicio, ahora sí. Pero hoy en día tienen que saber qué tipo de actividad pueden hacer, qué tipo de suplementación es indicado para ese tipo de actividad, es lo mismo. Y que sigan este estilo de vida durante la preparación y durante el embarazo. Es que es muy bueno que la paciente haga actividad física, porque al final nosotros lo recomendamos cuando se embaraza. Aquella paciente que viene a hacer actividad física, ella puede seguirlo haciendo. Puede seguir yendo a trotar, puede seguir yendo a correr, obviamente bajando el impacto, bajando los tiempos, pero sí es bueno que se mantengan en ese ritmo de vida. Bueno, y no todos los cuerpos funcionan igual. Claro. El paciente que en su vida iba al gimnasio o han hecho actividad física y con el embarazo quieren empezar a meterse al gimnasio a hacer ejercicio. No pueden hacer ese cambio tampoco, tienen que tratar de a poco. Y tenemos pacientes en esa que siguen con su ritmo de vida, bajan un poquito la actividad física, pero se mantienen activas durante todo el embarazo. Y es un embarazo más llevadero, se recuperan mejor, recuperan su peso luego del embarazo mucho más rápido y retornan a su actividad mucho más rápido. Doctor, mucho se habla y yo sé que las personas que están escuchando y viendo este podcast no me perdonarían si yo no le hago esta pregunta. Muchas mujeres quisieran saber o de repente no van a la consulta y dirán, no, es que eso es extremadamente costoso, ni voy a ir a averiguar cómo es el procedimiento de quedar embarazada por inseminación o congelar óvulos, debe ser carísimo. Y la verdad es que si no investigan y no se informan, no se enteran. Es el principal obstáculo que tenemos. Muchas pacientes se meten en internet y por ahí encuentran grados de referencia de Estados Unidos. Es mucho más caro. Realmente es como 3 veces más caro los costos de Panamá en Estados Unidos que en Panamá. Entonces, es la principal causa por la cual la paciente no acude ni siquiera a la consulta. Y ahí es donde perdemos muchas pacientes, no solo en mi centro, en cualquier lugar. Entonces, las animo a que acudan, porque probablemente no todas van a requerir un tratamiento de algo que es una fertilización in vitro. Probablemente los 3 primeros meses, sin hacer mayor malla que entender cómo funciona el ciclo menstrual, se van a embarazar. Es importante que acudan a la consulta, que me gusta cuando van con su pareja a la primera consulta y entre todos entendemos lo que va a empezar a ocurrir. Pero
Vamos, los tratamientos sí, mientras más complejo sea el proceso, mientras más medicamentos requiera, mientras peor sea el pronóstico, tal vez a mayor edad, obviamente van a haber algunos costos inherentes, la misma técnica como tal. Pues sí, no es para todas las pacientes, hay facilidades de pago, hay formas de acceder a una u otra ayuda. No todas las pacientes son iguales, no todas van a requerir fertilización in vitro, no todas van a requerir la misma dosis de medicamento, algunas van a requerir... No, de repente otras tampoco tienen una condición que amerite un tratamiento extra. Claro, y se lo explico al paciente y a mí me encanta. Y yo le digo, paciente, no me interesa al final cómo te embarazas, si es forma natural, si por sorpresa, si bueno, tiene un tratamiento. Al final lo que yo quiero es llamarte y si estás embarazada, mira la prueba que está positiva, si se puede lograr de forma natural, qué bueno, porque eso va compenetrando a la paciente con su pareja y lo va disfrutando todo el proceso. Y si en algún momento amerita pasar al siguiente paso, ya he votado ciertos recursos y dice, bueno, ya estoy lista para dar el siguiente paso, ya entiendo, mi cuerpo ya está cierto tema, pero para eso está la ciencia, no lo tienen que ver como es algo artificial, es algo que Dios no quiere para mí, es una herramienta más dentro de la medicina y no todas, tú lo has dicho, no todas las pacientes requieren llegar allá. La congelación de óvulos por ahí no es para todas, algunos dirán, yo entiendo la información, yo entiendo que mi bóveda, huevito puede ir viviendo, pero yo me siento lista, no lo quiero hacer, yo en su momento veré que me dijo voy a tomar y está bien, pero la información no puede pasar a esa paciente. No puede ser que la paciente a estas alturas, la era digital, llegue a los 40 años y me diga, es que a mí nadie me explicó que mi reserva de óvulos va a bajar. A mí nadie me explicó que yo podía congelar óvulos hace 5 años. Tal vez con la información en ese momento ya hubiera sido si lo hacía o no. Pero nos duele muchísimo cuando nos enfrentamos en ese momento porque por ahí ya el pronóstico y el diagnóstico también va a cambiar. Ya no es la misma posibilidad que tenía hace 2 o 3 años. Y es el punto donde no queremos llegar. Al final queremos ayudar a la paciente en las mejores condiciones. Claro, la prevención es clave para tener un diagnóstico temprano y saber qué es lo que debemos ajustar o no para poder quedar embarazadas o cuidarnos de un embarazo. Para cerrar, hablemos de bienestar y prevención. ¿Qué señales tempranas podrían indicar condiciones como la endometriosis y qué hábitos podemos adoptar para prevenir enfermedades ginecológicas y vivir con mayor equilibrio? Esto no relacionado con lo que hablamos al principio. ¿Desde cuándo empezar el ginecólogo? Por suerte, cada vez más las pacientes jóvenes están muy temprano, pacientes adolescentes, 20, 25 años. Entonces, desde ahí vamos detectando algunos síntomas. Obviamente en el internet vas a colocar alguna información y te van a salir muchas indicaciones, muchas asociaciones, pero hay pacientes con endometriosis, es importante. Ciclo menstrual, el paciente menstrua, 15 días después de estar ovulando, pero esta menstruación no debe ser dolorosa. Pero hay pacientes que me dicen, bueno, pero es que hay un mal de la menstruación, o mi abuela también. Yo siempre he vivido con dolor en la menstruación, eso no es normal. Es tener algo de molestia, algo de incomodidad, pero no debe ser incapacitante, es la palabra clave. No debes faltar a la escuela, universidad o trabajo y tener que tomar tanto medicamento para el dolor con la menstruación. El principal signo que se llama dismenorrea es muy asociado a endometriosis. Pacientes con mucho dolor pélvico, dolor con las relaciones sexuales, por ejemplo. Eso es por el lado de endometriosis. Pacientes con síndrome ovario poliquístico. El 80% de los que veo en la consulta es por ovario poliquístico. Pacientes que tienen menstruaciones irregulares. ¿Qué son irregulares? Pacientes que menstruan cada 2 o 3 meses. Hay pacientes que menstruan una vez en el año y piensan que es normal porque toda su vida ha sido así. Esto no es normal. La paciente tiene que estar menstruando todos los meses en un rango aceptable. Por ahí pacientes con mucho vello en el cuerpo, que se llama hirsutismo, alteraciones a nivel de la menstruación, o sangrados muy abundantes también. Todo se relacionado con diferentes condiciones ginecológicas, endometriosis, ovario poliquístico, fibroma, pólipos. Hay pacientes que por ahí tengan algunas alteraciones desde el nacimiento que se llaman malformaciones mullerianas. Como toda su vida han vivido así y nunca han menstruado, pues no van a saber que eso no es normal. Solamente en la primera consulta nos damos cuenta con un ultrasonido. Entonces no se vale que la paciente ahora vaya a su ginecólogo y no se le haga un ultrasonido vaginal, por ejemplo, si ha tenido vida sexual, como para revisar cómo está el útero, cómo están los ovarios. Yo hago una cita que se llama cita de potencial reproductiva, que hay aquella paciente que viene a saber cómo está su cuerpo. Revisamos todo y si todo está en orden, le digo, tranquila, todo está bien, tú, pero está bien, ovario bien, pues si tu vida normal, pero si detectaron algo en esa pequeña porcentaje de pacientes, ahí es donde empezamos a tomar acciones para evitar complicaciones en el futuro. Así que sí es bueno que vayan a su ginecólogo de rutina, por lo menos una vez al año, que se hagan su controlado, que se realicen sus ultrasonidos. Ya con los 35 años las mamas, por ejemplo, ultrasonido, ya después de los 40 años mamografía, para detectar patología oncológica, que sí definitivamente van a afectar la parte reproductiva. Si vamos a recibir quimioterapia o radioterapia, estas pacientes pueden congelar óvulos antes de empezar la quimioterapia y preservar su fertilidad para cuando se salven de todo el tema del cáncer y se recuperen, ellas pueden llevar su vida totalmente normal y lograr un embarazo, si así lo desean. Pero el tema de congelar óvulos solo tienen esa oportunidad antes del quimio.
Bueno, doctor, usted habló de muchos diagnósticos, muchas condiciones. ¿Es posible que una mujer con endometriosis o alguna de estas condiciones que usted mencionó quede embarazada? Claro que sí. Obviamente la endometriosis, por ejemplo, es la principal causa de infertilidad desde el punto de vista anatómico e inflamatorio, pero no toda paciente que tiene endometriosis, sino mismo infertilidad. Hay diferentes aspectos dentro de la enfermedad. Y claro que se pueden embarazar de forma natural. Y tenemos pacientes que se han embarazado sin saber que tienen endometriosis. Algunas otras sí van a requerir cirugía, manejo médico, y algún pequeño porcentaje ya va a requerir tratamientos de reproducción asistida. Sí es posible. Pacientes con ovario poliquístico se asocia mucho con infertilidad, claro, porque la paciente no está ovulando de forma regular. Una vez logramos ajustar esto, estas pacientes pueden lograr embarazo de forma natural. Buena guía de orientación, cambio en su estilo de vida, y sí se puede lograr. Hay condiciones que se ameritan ir directamente a una fertilización in vitro, pues sí, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes, por suerte. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de GNC Panamá. Puedes seguir al Dr. José Luis Poviedo en su Instagram como @drjoseluispoviedo. Toda su información estará en la descripción del episodio. Si esta conversación te aportó valor, dale like, compártelo y déjanos tus comentarios. Nos encanta saber que este episodio te inspira a tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. Y recuerda, cada pequeño paso hacia tu bienestar cuenta. Hasta pronto.